Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. Bueno, estoy grabando este video porque quiero presentar con un poco más de detenimiento la filosofía de Byung-Chul Han y tiene un subtítulo que es de la angustia a la esperanza, porque me parecía que era una buena síntesis para comprender o para presentar un poco el trayecto de las obras de este autor que comienza a publicar más o menos a fin de la década del 90 y que actualmente tiene mucha popularidad, o por lo menos tiene cierta popularidad, cierta masividad para los estándares de la filosofía contemporánea. Uno puede decir que Byung-Chul Han es un autor exitoso en ese sentido, controvertido probablemente para algunos, criticado, obviamente, pero me parece que amerita, ya hace tiempo yo consideraba que, creo que ameritaba un estudio con más detenimiento, analizar con cierto detenimiento, ver si en la obra de este filósofo contemporáneo podemos encontrar, bueno, ciertos conceptos de valor, ciertas invariantes, ciertas consistencias o inconsistencias. En fin, como todos mis cursos son analíticos, son críticos, tratamos de ser más descriptivos que valorativos y después cada uno sacará su juicio de valor o cada uno tendrá su perspectiva en función del conocimiento certero, riguroso sobre los conceptos de cada pensador en cuestión. Antes de comentarles un poco respecto de la idea y las nociones y los textos que vamos a ver, porque Byung-Chul Han es un autor que tiene 65 años, pero publicó más de 30 libros y tiene un ritmo de publicación importante. No todos los libros, a mi juicio, son relevantes. He hecho una selección de cuáles me parecen más relevantes desde el punto de vista filosófico, por la aportación, por el concepto que se aporta en cada texto. Por tanto, hice una selección, obviamente. Ahora bien, bueno, sobre Byung-Chul Han, como les decía, es un autor nacido en Seúl, en Corea del Sur, en 1965, perdón, en 1959, tiene 65 años. Es un autor que tiene un ritmo de publicación importante, ¿no? Estamos hablando de más de entre 30 y 40 libros, porque depende de qué se considera. Hay algunos textos que son compilados de intervenciones o de conferencias, pero en general más o menos entre 30 y 40 libros, de los cuales tenemos prácticamente la totalidad traducidos al castellano, así que eso está bueno. Eh, y que obviamente es un autor de gran impacto, o sea, es un autor que tiene cierta masividad, que ha tenido, uno podría decir que, digamos, que tiene cierta inserción en la conversación pública, en los medios masivos, ¿no? Que han salido ya algunos volúmenes críticos respecto de su obra, ¿no? A favor, en contra, ¿no? Es un autor controversial para determinadas visiones, pero precisamente por eso me parece importante estudiarlo y sobre todo también para a mí lo que más me interesa y el enfoque de este curso va a ser, en primer lugar, un enfoque que uno podría llamar cronológico, progresivo. O sea, vamos a empezar analizando sus primeros textos, que son textos muy atravesados por su análisis de la filosofía de Martin Heidegger. O sea, Han se va de Corea del Sur a los 20 años, un poco antes, a estudiar a Alemania, sin saber una palabra de alemán. En principio quería estudiar metalurgia, cuestiones técnicas, digamos, y de ahí pasa a la literatura y a la filosofía alemana, ¿no? Lo cual parece raro, pero más o menos, porque van a ver que la cuestión de la técnica y la cuestión de la tecnología, de los dispositivos técnicos, tecnológicos, de la informática, es central en el pensamiento de Han. Por tanto, uno podría decir, bueno, de la metalurgia a la filosofía romántica alemana no hay tanta distancia como uno cree. Pero yo lo encaro además como un autor sobre todo de lengua alemana, es un autor de tradición alemana, más allá de su origen coreano. Yo creo que claramente el linaje en el cual uno tiene que colocar a Han es el linaje de la filosofía, particularmente el linaje heideggeriano. También Hegel va a ser un autor fundamental, Kant también, por supuesto, también. Y después escritores, o sea, hay un escritor que va a ser central para la filosofía de Han, que es Peter Hanke, ¿eh? Que tal vez algunos conozcan por ser el guionista de las películas de Wim Wenders, trabajó bastante con Wim Wenders, por ser el autor de ensayos sobre el cansancio, ensayos sobre el día logrado, ensayos sobre el jukebox, ¿no? Que tienen narraciones y cierta escritura ensayística muy como impresionista, ¿m? Muy atravesada claramente por el cine de vanguardia de Wenders y de Antonioni, por cierta visión contemplativa. Bueno, eso también es muy evidente en la filosofía de Han.
Entonces hay toda una primera parte muy atravesada por su analítica de ser y tiempo de Heidegger y en general de la filosofía heideggeriana. Ahí tenemos textos como El corazón de Heidegger de 1996, Caras de la muerte de 1998 y Muerte y alteridad de 2002, que son los primeros textos, los primeros 3 textos que vamos a analizar nosotros en este curso. Esa primera clase le pusimos Angustia y Muerte, porque el punto de partida es un análisis de los estados de ánimo en la filosofía heideggeriana, del temple, ¿no? De esas condiciones prereflexivas que son fundamentales para hacer filosofía, de esa concepción indisociable entre pensamiento y emotividad o disposición anímica, la noción de la angustia, que es constitutiva en Heidegger para definir un proyecto, para desplegar un proyecto, la noción de la muerte. Después en la clase 2 vamos a ver Filosofía del Budismo Zen, que es un texto de 2002, que es interesante porque ahí podemos ver también cómo de alguna manera Han vuelve a su oriente originario y cómo va a tomar ciertos elementos de la filosofía oriental, particularmente del pensamiento Zen, para de alguna manera, entre comillas, condimentar la tradición heideggeriana en la cual se encuentra, lo cual tampoco es tan extraño porque la verdad es que uno puede encontrar referencias en la tradición alemana al hinduismo y al budismo, ya en autores como, por ejemplo, Schopenhauer, que le interesaba mucho el hinduismo, como el propio Hegel, por supuesto como Heidegger, que tuvo vínculo con el pensamiento Zen, en textos como Serenidad, como Gelassenheit. O sea, hay una relación bastante estrecha entre la tradición alemana y el pensamiento oriental. Entonces esto no es extraño. Bueno, en ese sentido Han continúa siendo una articulación entre Zen y Occidente. La clase tercera vamos a ver, yo creo, ya un punto interesante, que es, bueno, este corpus que de alguna manera empezó a definir Han a partir de la filosofía de Heidegger y la filosofía Zen. Van a aparecer autores que van a definir o que van a aportarle a su propio pensamiento la reflexión sobre el poder. Indudablemente el pensamiento de Michel Foucault, de Gilles Deleuze y de Giorgio Agamben. Esos 3 autores van a ser centrales. A partir de allí sale un poco del marco alemán, del marco germanófilo, digamos, se abre el pensamiento francés, italiano, y ahí vamos a ver un poco la reflexión entre el poder y libertad en textos sobre el poder y Hegel y el poder. La clase cuarta ya yo creo que va a empezar un poco la definición o la creación conceptual más propia de Han. Si las primeras clases o los primeros textos tienen que ver con la definición de un corpus personal, a partir de la clase cuarta, que titulé Autoexplotación y Rendimiento, vamos a ver La Sociedad del Cansancio, que quizás fue su primer libro, publicado en 2010, más conocido, digamos, ¿no? La hipótesis de la sociedad del cansancio, de la autoexplotación, del rendimiento y sobre todo de la positividad, digamos, como una forma de patología, ¿no? Sociedades donde la negatividad ha desaparecido. Han va a ser una suerte de reivindicación de la negatividad y la violencia aparece de un modo más invisible y como forma de positividad, como un sí permanente, lo cual lleva a una hiperproductividad, a una autoexplotación y a un rendimiento en términos de costos y beneficios total. Que esto también tiene que ver con un fenómeno coreano, ¿no? Con ciertos fenómenos que él había conocido en su Corea natal. La clase quinta veremos transparencia y narcisismo, la sociedad de la transparencia, la agonía del eros. Eso tiene ya más que ver con la reflexión respecto del amor y la sexualidad, como también el amor y la sexualidad está atravesado en esta sociedad del rendimiento a través de una lógica de empresario de sí, como le dice también, tomando esa expresión del análisis que hace Foucault del neoliberalismo, que hace Han, digamos que un poco lo toma Han, la desaparición del amor y, digamos, en algún sentido, la proliferación del placer. Ahí vamos a ver la oposición entre una visión hedónica vinculada con el capitalismo y una visión más romántica vinculada con el amor. Uno podría decir que Han adopta una posición a veces conservadora romántica, que tiene cierta lógica con el punto de partida que él tuvo en su desarrollo. La clase sexta vamos a ver psicopolítica y neoliberalismo. Ahí obviamente el texto psicopolítica es central, la sociedad paliativa también, y en el enjambre, ¿no? Que son 3 textos breves que están muy entrelazados en el sentido de la definición de la psicopolítica como una continuidad
reformulada de la noción, por ejemplo, de biopolítica de Foucault. O sea, según la posición de Hahn, la noción de biopolítica ya no es una noción que sea o que permita comprender de un modo integral o de un modo consistente las sociedades contemporáneas atravesadas por los algoritmos, por las redes sociales, por un poder cada vez más invisibilizado y por un elogio de la positividad y un desplazamiento de la negatividad, ¿no? La ilusión de libertad que nos hace permanentemente rendir más y autoexplotarnos, que tiene que ver también, según la posición que desarrolla Hahn, con la psicopolítica, o sea, con una suerte de control de los comportamientos vía los algoritmos, con una suerte de control que nos da la ilusión de libertad. Uno cree que está eligiendo cuando en verdad no está eligiendo prácticamente nada, y sobre todo con un desplazamiento del dolor. O sea, la idea de que el dolor es un problema, el dolor, la enfermedad y la muerte son problemas que deben ser ocultados. Un elogio de la salud desmesurado, una suerte de culto a la salud y a la perfección. Bueno, todos estos problemas van a aparecer fuertemente en psicopolítica. La clase 7, desmaterialización y digitalización, ahí veremos no cosas e infografía, que son textos que se enfocan sobre todo en, bueno, básicamente lo que llama Hahn la infocracia. O sea, hay una crisis de la democracia, una explosión de la infocracia, y eso ya nos va a llevar también a problemáticas mucho más contemporáneas, como el auge de las nuevas derechas, como la autocracia contemporánea, como la desmaterialización, digamos, ¿no? Hay una suerte de elogio de las cosas que va a hacer Hahn en detrimento de una mirada fluida, una mirada líquida, como se llama, ¿no? Y la última clase, que es interesante, que titulé Esperanza y Contemplación, veremos vida contemplativa y el espíritu de la esperanza, donde de alguna manera Hahn empieza a hacer como una reconversión, o empieza precisamente a salir de la angustia hacia la esperanza, o sea, a dar cuenta de que el estado de ánimo se puede modificar, digamos, o que uno puede tomar algún tipo de micropolítica, o por lo menos ensayar o pensar al margen de ciertos diagnósticos que pueden parecer desesperanzadores o, digamos, lapidarios en los primeros textos. Bueno, en los últimos textos aparece la ilusión o la posibilidad de crear una forma de vida alternativa, tanto individual como comunitaria. Por tanto, el propósito de este curso va a ser, como les conté, como repasamos en estas 8 clases, ir progresivamente viendo cada uno de estos elementos, analizándolos críticamente, también cruzándolos con autores, por ejemplo, cuando Hahn mencione a Foucault o a Deleuze o por supuesto a Heidegger, que va a ser fundamental en la primera etapa. Vamos a tratar de trazar puentes entre cada una de estas posiciones, ver qué toma, qué critica, cómo se separa, y bueno, aportar una caja de herramientas, como diría Foucault, digamos, ¿no? O sea, tratar de mostrar que la caja de herramientas conceptuales de Hahn tiene ciertas características y luego cada uno decidirá, hará su juicio de valor, dirá si le parece propicia, si no le parece propicia, si le parece mucho, poco, ¿no? Cada uno tiene su juicio crítico respecto de lo que veamos, ¿no? Yo creo que el pensamiento de Hahn es un pensamiento interesante, ¿no? Durante un tiempo tuve cierta sospecha, ¿no? Debo confesarlo, pero después dejé de lado ciertos prejuicios, empecé a estudiarlo con cierto detenimiento y me parece que tiene algunos aportes que nos pueden ayudar a pensar, ¿no? No sé si son aportes más o menos significativos, pero me parece que son interesantes por lo menos de estudiar, de poner sobre la mesa, de debatir y de ver en qué medida nos ayudan, como el propio Hahn dice, a crear una forma de vida distinta, alternativa. Vean cómo plantea, y con esto me despido, cómo lo plantea el propio Hahn en Capitalismo y Pulsión de Muerte en el año 2019, una entrevista. Él da su definición de la filosofía. Él dice: la filosofía es para mí el intento de proyectar una forma de vida totalmente distinta, de probar otros proyectos vitales, aunque sea mentalmente. Esto a mí es lo que me sedujo, ¿no? Finalmente, de la filosofía de Hahn, la posibilidad de proyectar o de crear una forma de vida alternativa, una forma de vida distinta. Bueno, creo que este curso tiene como misión o como objetivo por lo menos dar cuenta de las herramientas para ver si esto efectivamente es así, si es un experimento mental, si es un experimento provisorio, en fin. En cualquier caso, los invito a que
estudiemos y a que debatamos juntos la filosofía de Byung-Chul Han en Cursa Virtual. Así que los invito a que se sumen y que seamos muchos y muchas. Les mando un gran abrazo y espero que estén muy bien.